Con la venia. Yo reconozco que seguir con la novela de misterio, con el cuento fantástico que nos estaba contando el señor Pisarello, resultaría mucho más interesante que volver a hablar de aspectos jurídicos relacionados con la ley de amnistía, pero me temo que es a esto a lo que nos tenemos que dedicar esta mañana. Hemos escuchado en varias ocasiones durante el debate de hoy, lo escuchamos también durante la semana pasada, con ocasión del debate de la ponencia, el argumento de que las cámaras, el Congreso está llamado a legislar y está legitimado para legislar de conformidad con las orientaciones políticas de sus integrantes y conformidad con los intereses de quienes les eligieron. Yo estoy completamente de acuerdo con esa afirmación, siempre y cuando de eso no se colija que eso libera a los miembros de esta Cámara de cualquier obligación de tener en cuenta el marco normativo, y ya que estamos en el legislativo, ese marco normativo no es otro que la Constitución, a la hora de ejercer sus tareas como legisladores. Porque el artículo 9.1 de la Constitución afirma que no solamente los ciudadanos, sino también los poderes públicos, y eso incluye a esta Cámara, a este Congreso, están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Lo que supone que corresponde también a esta Cámara, también a los diputados, también a los grupos, la tarea de preocuparse porque las normas que vayan a aprobar sean compatibles con la Constitución, y no procede pensar que eso es una tarea exclusiva del Tribunal Constitucional. Hacerlo sería tan absurdo como coger el coche, ponerse por el carril izquierdo, saltarse los semáforos en rojo o doblar el límite de velocidad, argumentando que corresponde a la Guardia Urbana velar por las normas de seguridad. No, nos corresponde a todos y cada uno, y si no lo hacemos, lo más probable es que no lleguemos a nuestro destino. Hay motivos más que sobrados para argumentar que la institución de la amnistía es contraria a nuestro orden constitucional. Y voy a hablar primero de la institución de la amnistía y luego voy a hablar de esta proposición de ley de amnistía. El primero de esos motivos, y el más evidente, es que no está recogido en la Constitución. Ya he escuchado a algún diputado, dijo la semana pasada el señor Santiago, haciendo profesión de liberalismo, lo cual está muy bien, teniendo en cuenta que es un comunista, aquello de que lo que no está prohibido por las leyes está permitido por las leyes. Sí, solo que eso no se aplica a las instituciones y a los poderes públicos, se aplica a los ciudadanos y a sus derechos. Los ciudadanos disponen de aquellos derechos que no están limitados por las leyes, pero las instituciones solamente disponen de aquellas facultades que les atribuyen de manera específica la Constitución y las leyes. Lo diré en palabras de Manuel Aragón, expresidente del Tribunal Constitucional, por cierto, a propuesta del Partido Socialista. A diferencia de la posición de los ciudadanos, y una de las personas a las que ustedes se han negado a escuchar en esta Cámara. A diferencia de la posición de los ciudadanos frente al ordenamiento jurídico, en cuanto que a gozar del principio general de libertad pueden hacer todo, menos lo que el ordenamiento les prohíbe, los órganos públicos que respecto del derecho no parten de una situación de libertad, sino de sujeción, solo pueden hacer aquello que el ordenamiento jurídico les permite. Las Cortes Generales no escapan de ese principio y lo único que sucede es que a la hora de legislar su sujeción lo es respecto a la Constitución y no respecto de la ley que pueden modificar o derogar. Tal sujeción significa que solo pueden hacer como legisladores aquello que la Constitución les permite. Y la Constitución no nos permite conceder amnistías. No nos permite, en primer lugar, porque el constituyente no quiso. Durante la elaboración del texto constitucional se presentaron 2 enmiendas en el Congreso, ninguna en el Senado, proponiendo la inclusión de la amnistía. Una de ellas, que pretendía modificar el artículo 58, ahora el 66, tenía como objeto especificar entre las competencias de las Cortes Generales que representan al pueblo español la potestad legislativa, otorgar amnistías, controlar la acción del Gobierno y las demás competencias que le atribuyen la Constitución. La enmienda fue desestimada por la ponencia y ningún grupo parlamentario se obstinó en volverla a plantear. El constituyente excluyó la competencia de la amnistía a la hora de enumerar las competencias de nuestras Cortes. ¿Hay precedentes en nuestro derecho histórico? Por supuesto que lo hay, pero siempre ese precedente ha quedado especificado en la Constitución. La de 1869 regulaba en el artículo 74.5 la posibilidad de amnistías y también lo hacía la de 1931. Si cuando ha habido amnistías es porque las constituciones lo han permitido, ahora que la Constitución no lo contempla, parece más que razonable argumentar que tampoco lo debería de permitir. Y es que el Tribunal Constitucional tampoco la ha avalado.
tampoco la ha avalado. Sentencia Tribunal Constitucional 147/86 de 25 de noviembre. La amnistía es una operación jurídica que, fundamentándose en un ideal de justicia, pretende eliminar en el presente las consecuencias de la aplicación de una determinada normativa que se rechaza hoy por contraria a los principios inspiradores de un nuevo orden político. ¿Estamos creando un nuevo orden político? A partir de mañana, a partir del momento en que la ley de amnistía esté en el Boletín Oficial del Estado, ¿estaremos en un nuevo orden político? ¿Piensa eso el Partido Socialista? Sentencia 76/86 de 9 de junio. La amnistía operará extinguiendo la responsabilidad para hacer desaparecer con fundamento en la idea de justicia las consecuencias de un derecho anterior que se repudia al constituirse un orden político nuevo basado en principios opuestos a los que motivaron la tacha de ilicitud de aquellas actividades. ¿Repudiamos en esta Cámara el orden político anterior a la fecha de hoy? ¿Va a abjurar el Partido Socialista de todo lo que se ha hecho en nuestro país desde 1978 hasta acá? Y, por cierto, poniendo como piedra angular, como punto de partida de nuestro nuevo orden político, una norma emanada del franquismo, el Real Decreto de 1976. La Constitución no menciona la amnistía. Y la Constitución permite entender que ésta está excluida de nuestro ordenamiento constitucional a partir del momento en que permite los indultos, pero prohíbe los indultos generales. Es el artículo 62, y el que dispone que el Rey no podrá autorizar indultos generales, fórmula que, con mínimas variaciones, hemos tenido presente en nuestro derecho histórico desde 1812, desde la Constitución de Cádiz. Es una prohibición constitucional a partir de una interpretación analógica de la que cabe concluir la inviabilidad de la amnistía, ya que si se introdujo una prohibición genérica y absoluta de los indultos generales, no es necesario hacer otra sobre la amnistía. Si no se puede lo menos, que es un indulto general, no se puede lo más, que es la amnistía. Adicionalmente, la amnistía es inconstitucional. El instituto de la amnistía como figura jurídica, porque atenta contra el principio de división de poderes. La Constitución otorga a los jueces y los tribunales la facultad exclusiva de juzgar y de hacer ejecutar lo juzgado. Nuevamente, en palabras de Aragón, el principio constitucional de división de poderes, entre otras manifestaciones, se refleja en la regla constitucional de la exclusividad del Poder Judicial para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, aplicando el derecho vigente en cada momento. El legislador no puede suplantar esa función al Poder Judicial, ni menos aún considerar antijurídica la legislación en su día aplicada por los tribunales de justicia, borrando con carácter retroactivo un delito que estaba vigente en aquel momento. Y, finalmente, el Instituto de la Amnistía es inconstitucional porque atenta contra los principios de justicia y de seguridad jurídica. Pero es que, por si todo eso no bastase, la concreta regulación del Instituto de la Amnistía que se deriva de la proposición de ley que se nos ha hecho llegar aporta a esas 4 razones de inconstitucionalidad otra media docena más. 6 más 4 hacen 10, que es un número redondo. Atenta contra el principio de no discriminación por razón ideológica. ¿Por qué se amnistían los actos llevados a cabo en el marco del proceso independentista impulsado por las fuerzas políticas al frente de las instituciones de la Generalitat de Cataluña, President, Parlamento y Govern, y no otros procesos independentistas? Yo ya sé que los señores de Bildu están de un tiempo a esta parte muy interesados en lavar su imagen, están mucho más preocupados por caer bien a la sociedad, se preocupan de las tasas de basura, se ocupan de las aguas potables, fecales y pluviales. Y no sé si siguen reivindicando la licitud del movimiento de liberación nacional vasco. Y no sé, por lo tanto, lo que pensarán de que después de tantos años de lucha contra el Estado, ahora vengan otros desde Cataluña y arranquen una amnistía en donde ellos no van a tener arte ni parte. Y encima lo hagan con sus votos. ¿Por qué se amnistían los delitos perpetrados en el marco del procés en Cataluña y no se amnistían los delitos perpetrados en el marco del llamado Movimiento de Liberación Nacional Vasco? No es una discriminación por razón ideológica. Evidentemente preferiría que no se amnistiasen ni los unos ni los otros, pero los señores de Bildu tendrán que dar una buena explicación a su electorado de por qué su voto es el voto más barato de todo el hemiciclo a día de hoy. Atenta contra el principio de igualdad. Lo ha señalado el informe de los letrados de la Cámara, cuando han especificado que la indeterminación del ámbito de aplicación de la ley, al exceder el concepto de singularidad trazado por el Tribunal
constitucional podría suponer una delimitación arbitraria de dicho ámbito de aplicación. No sabemos por qué se aplicará a unos casos y por qué se aplicará a otros casos. ¿Por qué se amnistiará a quien quemó un contenedor luchando por la independencia de Cataluña y no se amnistiará a quien quemó un contenedor luchando, qué sé yo, contra la subida de los precios? ¿Por qué se amnistiará al que le rompió la nariz a un policía nacional en Barcelona en el 2017 y no a quien pudo hacerlo en Ferraz en el 2023? Quiebra el principio de seguridad jurídica. Nuevamente, lo han dicho los letrados en sus observaciones técnicas. La enumeración de los actos determinantes de responsabilidad penal administrativa o contable que quedan amnistiados, que realiza el artículo 1, se lleva a cabo a través de varios literales, pero en todos los casos se cierra con una cláusula abierta, así como cualesquiera otros actos tipificados como delitos realizados con idéntica intención. Señores, estamos hablando de una amnistía. Estamos hablando de la exoneración de responsabilidad penal. No se puede hacer una exoneración de responsabilidad penal diciendo que se exonera determinados delitos y cualesquiera otros que vengan por aquí nos vengan a la memoria o se parezcan remotamente a los que acabamos de mencionar. Una cláusula abierta que resulta en una indeterminación de los delitos comprendidos en la amnistía que quiebra el principio de seguridad jurídica. No sabemos, nadie sabe lo que se está amnistiando. Violenta el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Antes he mencionado a alguno de mis compañeros las encuestas que decían que la amnistía era la primera preocupación para el 0,6% de los españoles. Les podía decir los nombres y apellidos de los españoles que integran ese 0,6%, el señor Puigdemont, el señor Junqueras, etcétera, etcétera. Para el resto de los españoles, incluyendo para mí, hay otras preocupaciones más importantes. Evidentemente, faltaría más, pero esta lo es. Y cuando los españoles les preguntan por qué creen que tenemos una ley de amnistía, la respuesta es encuesta del País, diciembre de este año, en el 85% de los casos para poder gobernar, en el 70% de los casos para evitar que la extrema derecha llegue al gobierno, en el 37% de los casos para mejorar la convivencia dentro de Cataluña. El 85% de los españoles han calado a este gobierno y las intenciones que hay detrás de esta proposición de ley. El 70% de los españoles ven una intencionalidad política en esta ley. Y eso es lo que prohíbe el principio de interdicción de la arbitrariedad. No se puede utilizar una ley de amnistía para conseguir llegar a la Moncloa, para conseguir mantenerse en la Moncloa. Y por último, esta proposición de ley incumple los compromisos internacionales contraídos por España. Incumple los compromisos internacionales contraídos por España en materia de lucha contra la malversación. La extinción de responsabilidad que la proposición pretende a través de la amnistía podrá comprometer la armonización y la efectividad de las normas reguladoras de los delitos de esta índole perseguidas por el derecho de la Unión Europea. Así, la Directiva 17.371 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de julio del 17 sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del derecho penal establece en su artículo 4.3 que los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que la malversación, cuando se cometa intencionalmente, constituya una infracción penal. Pero mucho más grave, incumple, termino, las obligaciones de España, contraídas por España en materia de lucha contra el terrorismo. Y la enmienda transaccional que nos acaban de entregar hace 3/4 de hora no hace más que agravar ese incumplimiento. Se modifica el apartado D del artículo 2. Los actos tipificados como delitos de terrorismo quedarán excluidos de la amnistía siempre y cuando de forma manifiesta y con intención directa hayan causado violaciones graves de derechos humanos, en particular las previstas en el artículo 2, muerte, y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos. Es decir, hay delitos de terrorismo que sí y hay delitos de terrorismo que no quedan excluidos. Hay delitos de terrorismo que quedan y delitos de terrorismo que no quedan incluidos. Corolario, ¿hay delitos de terrorismo que se van a amnistiar? Sí. Se van a amnistiar delitos de terrorismo. ¿Los más graves? No. Los que terminen con la muerte, los que terminen con la tortura, no. Todos los demás, sí. Terrorismo callejero, cale borroca, you name it. ¿Se van a amnistiar delitos de terrorismo? Sí. ¿Puede España, al amparo de en el marco de sus obligaciones internacionales, amnistiar delitos de terrorismo? Rotundamente no. Esta ley es inconstitucional, incumple nuestras obligaciones internacionales y constituye una vergüenza para nuestro país. Muchas gracias. Gracias, señor.